son los objetivos del libro. Yo le pido por favor que alguien que me pueda ir siguiendo. A mí. Voy a sintetizarlo en tres. Mi libro tiene el objetivo fundamentalmente de la docencia. El hecho que yo planteé que el objetivo esencial de la docencia no quiere decir que sea el único objetivo. Tiene el objetivo también de servir a investigadores, de servir a personas estudiosas de temas económicos y afines, porque, bueno, pues todo el mundo no puede ser especialista de todo. Entonces tenemos economistas que nos hemos especializado en la contabilidad nacional, o en cierta medida en la contabilidad ambiental, pero hay otros economistas que son economistas de mucho nivel, que trabajan la economía desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de política económica, etcétera, y que para mí forman una parte importante de esta comunidad. Otro objetivo que no quiero que se vea como un asunto de oportunismo en el buen sentido de la palabra, es que me permite divulgar y nos permite divulgar elementos de la contabilidad nacional, que para mí es una asignatura básica. Para mí es una asignatura como la matemática es una ciencia, con todo un desarrollo, no estoy comparando. Lo que quiero decir es que el alumno que estudia economía necesita las matemáticas, necesita la estadística, necesita la economía, la teoría económica y necesita la contabilidad nacional, porque a nadie se le ocurre una empresa que no tenga contabilidad. Una empresa que no tenga contabilidad no sabe qué pasa. Y un gobierno que no tenga contabilidad nacional y finanzas y estadística financiera y balanza de pago y estadística monetaria, pues simplemente tiene problemas y tiene dificultades. Sin querer decir que ese es el ombligo del mundo de la contabilidad nacional, pero sí creo que es un elemento a mi modo de ver importante. Voy a sintetizar ahora cuáles son los capítulos que incluye el libro. El libro incluye 10 capítulos. Son los siguientes: antecedentes históricos del sistema económico, el sistema de medición de la economía como un instrumento para conocer cómo anda la macroeconomía, capítulo 3. Principios de las identidades, equilibrios y indicadores o agregados macroeconómicos fundamentales, 4 capítulos. 5 capítulo, el sistema de cuentas nacionales del año 93, que es el que está vigente, por lo que decía Marta, que lo que decía también Sonia, que el sistema del año 2008, lo que aprobó Naciones Unidas en el 2008 todavía no está vigente porque faltan los manuales o están en proceso de que lo puedan adquirir las instituciones que hacen las estadísticas oficiales en los países. Pues entonces tenemos solamente una traducción que hizo la Comisión Económica para América Latina y de la cual hizo una síntesis del capítulo 6. Capítulo 7 une todo lo que tiene que ver con los índices, cómo se calcula el índice de crecimiento de la economía, el índice de inflación, los índices de valor, qué vínculo o relación hay entre los índices, porque a veces usted tiene un índice de valor y tiene un índice de precio y necesita un índice de quantum, entonces hay una relación con la cual puede conseguir un tercer índice. Eso se plantea y se plantea después con un número. Y un elemento novedoso es que en este capítulo 7 también se incluyen una serie de índices que son muy importantes para valorar cuál es la relación de México con el resto del mundo desde el punto de vista del intercambio de precios con el exterior. Capítulo 8 también es novedoso, porque como decía Sonia, incluye el análisis a través de la balanza de pago de las crisis económicas más importantes que ha sufrido el país en los últimos años. La crisis 1994-95 y la crisis 2008-2009. Ambas son crisis, el PIB creció en más de un 6%, pero son de diferente causa, aunque el efecto es el mismo, que el PIB decreció de una manera importante. Capítulo 9, la matriz de insumo producto, algún elemento que ha aportado INEGI, por cierto, en la matriz de 2003. Y capítulo 10, que es como un elemento trascendente a mi modo de ver, de que el alumno, en la medida que va aprendiendo los indicadores, los equilibrios, las identidades, necesita saber qué pasa con eso en México. Es decir, cuál es el Producto Interno Bruto de México, cuál es el ingreso nacional, cuál es el ahorro, cuál es el déficit, qué relación tiene la economía interna con la economía externa,
¿Qué cosa, qué diferencia hay entre el ingreso nacional disponible y el ingreso nacional? Eso nosotros tratamos de plantearlo en el capítulo 10 del libro. Y después tenemos 3 anexos. Un anexo con 75 preguntas, 7 u 8 preguntas por cada capítulo del libro, para que el estudiante tenga una guía. No quiere decir que al estudiante se le van a preguntar esas mismas cuestiones que aparecen en el anexo 1, sino que él sepa por dónde guiarse. Y yo a mis alumnos se lo alejo, le digo, no te voy a preguntar igual, pero tienes una guía para estudiar. 20 y tantos ejercicios prácticos, anexo 2 y un tercer anexo que es la estructura de la balanza de pagos que el Fondo Monetario Internacional aprobó en su 5ª versión en el año 1993, que es la que está vigente porque México está utilizando una combinación de la 4ª versión y la 5ª versión del fondo. Sobre los antecedentes históricos, que es el primer capítulo, no me voy a detener mucho porque Sonia explicó bien este asunto. Solo que los primeros cálculos del ingreso se hicieron por allá por el siglo XVII. Y lógicamente, pues se pregunta uno, bueno, las cosas en la historia, las cosas en la sociedad, en la medida que se va desarrollando, van surgiendo. Y las guerras y las dificultades que tenían los estados entre sí tenían que saber qué sucede, qué pasa, con qué cuento para hacer una guerra. Y ahí empezaron los primeros cálculos del ingreso en Inglaterra a mediados del siglo XVII. Después, en el siglo XVIII, un francés, François Quesnay, hizo la tabla económica que se conoce, que fue publicada en el año 1753, en que combinaba diferentes sectores de la economía: artesanos, terratenientes y agricultores. Es de la escuela fisiócrata porque consideraban que solamente se generaba valor por la agricultura y el resto de los sectores eran sectores estériles. Después vino Adam Smith y vienen los clásicos, y entonces ve las cosas de una manera más amplia, en el sentido de que Adam Smith hace algunos cálculos, como decía Sonia, creo que habló de esto también, la división de trabajo productivo y no productivo, etcétera, etcétera, que Marx toma conjuntamente con la teoría del valor trabajo de Ricardo para hacer el análisis de la plusvalía y integrar 2 elementos fundamentales como los esquemas de la reproducción de Marx en el segundo capítulo, en el segundo tomo del Capital. Y ahí Marx define una serie de indicadores que hoy están prácticamente metodológicamente tienen una diferencia, y es una diferencia importante, porque en aquella época los bienes, las finanzas no estaban desarrolladas, los servicios no estaban desarrollados, y entonces la renta nacional para Marx era solamente la productora de la llamada esfera productiva. Los servicios eran una especie de reproducción de ese producto. En Cuba y otros países socialistas, el sistema de producto material se hizo, es decir, las estadísticas macroeconómicas se hicieron por el sistema de producto material durante todos los años, hasta tanto la Unión Soviética y otros países socialistas desaparecieron, pero Cuba empezó a estudiar el sistema de cuentas nacionales actual desde el año 1978, participó en cursos internacionales donde daban este tipo de contabilidad que manejamos hoy, que bueno, desde luego que tiene un desarrollo, y así sucesivamente. No voy a insistir mucho. El primer sistema de cuentas nacionales de carácter internacional se elaboró por Peter Stone y James Mead en el año 1953. La ONU, que había acabado de aparecer después de la Segunda Guerra Mundial, le dio esa misión a estos autores y se publicó el primer libro, la primera versión del Manual del Sistema de Cuentas Nacionales en ese año 1953. Ustedes se pueden imaginar que el Producto Interno Bruto se calcula en Brasil de una manera, metodológicamente, que en México se calcula de otra manera, que en Alemania se calcula de otra forma. Entonces era imprescindible darle coherencia a esto y metodológicamente darle una respuesta a que tuviéramos un lenguaje común donde se pudieran hacer comparaciones internacionales, etc. Ese es el primer capítulo, es decir, este asunto. Hay un segundo capítulo que es el sistema económico. El sistema económico, aquí se le explica al alumno cuál es la diferencia entre macro, entre micro y entre mesoeconomía. Todo el mundo más o menos acierta con la macro y con la micro, pero entonces cuando le pregunta cuál es la meso, entonces hay que ponerle ejemplo que es una intermedia, una etapa intermedia. Es, por ejemplo, algo que es trascendente, que no se estudia tanto, que es muy importante, que es el análisis regional o el análisis sectorial. Aquí en este gráfico que ustedes tienen
se plantea lo siguiente. Esto es como una entrada a los indicadores. Esto es como una entrada al Producto Interno Bruto. Es como una entrada al resto de los indicadores. Es la oferta y la demanda agregada. Es exactamente cómo se comporta un producto en el mercado, pero aquí lo que sucede es que es la suma de todos los productos y la suma de todos los consumos y la suma de toda la inversión y la suma de las exportaciones y de las importaciones. Entonces, ¿cómo se mueve la oferta y la demanda? La oferta y la demanda se mueve a través de instrumentos de política, se mueve a través de instrumentos de política monetaria, mediante la tasa de interés o los cortes que hace el Banco de México. La política fiscal, que se mueve a través de los impuestos, a través de los gastos del gobierno. La política de ingresos, que se mueve a través de las remuneraciones, de los salarios, de las pensiones. Y la política de comercio exterior, que tiene como herramienta pues simplemente el tipo de cambio. Hay otras variables que le llamamos exógenas, que están ahí en el cuadrito aquel que aparece por acá. Estas son las variables exógenas. Sonia habló de este asunto. Estas son los instrumentos de política para mover, igual que en una empresa hay política de inventario, hay política de costos, hay política de venta. En la política pública, pues también hay instrumentos que la mueven. Y la contabilidad nacional es un instrumento fundamental para esto. Entonces, por poner un solo ejemplo, si nosotros tenemos un proceso inflacionario porque han crecido los precios, una manera que se puede resolver coyunturalmente a lo mejor es subir la tasa de interés para poner el dinero caro. Es una medida de coyuntura, pero eso no mueve la oferta y la demanda y eso va a tener un impacto en variables inducidas como la producción, el empleo, los precios, es decir, la inflación y la balanza comercial. Eso le da la posibilidad a uno de irse introduciendo en el fenómeno de la economía, de lo general un poco a lo más particular, para aterrizar después en una serie de indicadores. Esos indicadores aparecen en el capítulo 4, en el capítulo 4, que son las principales identidades y agregados macroeconómicos. La identidad de mayor alcance en la macroeconomía es cuando tenemos el total de la disponibilidad de bienes y servicios con el uso de esos bienes y servicios. Es decir, la producción total de bienes y servicios, Producto Interno más importaciones igual a consumo de los hogares, consumo público, consumo de gobierno, más la inversión que puede ser neta, que puede ser bruta, etc. Y después la balanza comercial. Ese es el marco macroeconómico. Y el marco económico, se decanta el PIB, y el PIB se decanta el ingreso nacional bruto, y el ingreso nacional bruto se decanta el ingreso nacional disponible, y el ahorro, y la relación entre ahorro e inversión, que da el déficit de la economía y después se engrana de alguna manera con la balanza de pago. Ese es el capítulo 4. El capítulo 5 es el sistema de cuentas nacionales de 1993, que es el sistema que está vigente en la actualidad. Incluso hay países en América Latina que todavía no tienen este sistema. Yo siempre digo que INEGI tiene un buen trabajo en esto. No porque Guancha esté presente, pero sin duda ninguna trabajo con INEGI hace muchos años. Y tiene un buen trabajo en las cuentas nacionales. Entonces, hay una asociación de cuentas que incluye el sistema de cuentas de la producción, asignación, distribución del ingreso, distribución secundaria del ingreso, utilización del ingreso, cómo calcular el ahorro a través de la utilización del ingreso, el capital, y hasta ahí casi se han quedado todos los países de América Latina. Pero INEGI ahora tiene dos elementos que trató el sistema del 93, que incluye ahora en el sistema del 2008, que es las cuentas financieras y los balances de la economía. Es decir, cierra con los balances, cierra con el total de activos financieros y no financieros y con las deudas o pasivos. Y ahí hay un símil con el balance general de una empresa, porque una empresa tiene activos, tiene pasivos, tiene capital. Claro, salvando las distancias de todo. Otro elemento que incluye decisivamente el sistema del año 93 es la división en sectores institucionales: hogares, sociedades, gobierno, instituciones sin fines de lucro, y las sociedades privadas y públicas, sociedades financieras y no financieras. INEGI tiene una serie desde el año, creo que 1993, no para atrás. Desde el año 93 hasta la fecha, es decir,
tiene más de 14 años de series estadísticas con sectores institucionales que me van a servir a mí para después que nos demos cuenta de dónde están los déficits de la economía de México. ¿Y quiénes financian a quién? ¿Quiénes son los que producen esos déficits? ¿Qué sector económico? Porque el sector institucional tiene una facilidad, y es que tú puedes personalizar, en buen sentido la palabra, es mucho más amplio, pero puedes decir, el déficit se debe al sector público, o sea, al sector gobierno, se debe a las empresas, o se debe a los hogares, o etcétera, ¿verdad? Sin embargo, si vemos la economía desde el punto de vista del sector económico, entonces lo que estamos viendo es la estructura por su naturaleza. ¿Cuánto se crea de la industria? ¿Cuánto se crea de la industria manufacturera, la agricultura, la ganadería, la pesca, etcétera? Esos sectores económicos no tienen dueño. No se puede identificar. La agricultura tiene cooperativas, tiene empresas privadas, tiene empresas públicas. Entonces quiere el sector institucional. Y ahí vamos al capítulo 6 del libro, los elementos sobre el sistema de cuentas del 2008, en una serie de aspectos que planteamos acá. Los antecedentes son, bien, primer sistema de cuentas del año 53. Segundo sistema de cuentas que no se llegó a publicar en 1964. Tercer sistema de cuentas en 1968, que fue un predecesor del actual 1993, y este último que es predecesor de este nuevo sistema, de lo cual Marta habló de este asunto, que ya tiene un conocimiento profundo de este asunto del sistema de cuentas del 2008, pues tiene, el 93 tenía 21 capítulos, este tiene 29 capítulos, y hay algunos capítulos nuevos. Yo no voy a cansar mucho con esto, pero tiene novedades. Nosotros en 34 páginas planteamos en el capítulo 6 una síntesis de este capítulo 6, que es el sistema del año 2008. Por ejemplo, hay un detalle importante. No es solo decir cuánto se produjo, sino cómo se distribuyó ese producto. Eso se plantea. El producto, la productividad, es otro elemento interesante que está asociado a la población y a los insumos laborales en el tratamiento que le da este sistema del año 2008. Las instituciones, por ejemplo, sin fines de lucro, asilos de ancianos, instituciones religiosas, antes eran instituciones sin fines de lucro, servicios de hogares. Ahora también el gobierno tiene, porque las ha tenido siempre, lo que no se reconocían en los sectores como un subsector, instituciones sin fines de lucro, y también las empresas. Vincula muy bien el sistema del 2008, la balanza de pago, engrana las estadísticas macroeconómicas, balanza de pago, finanzas públicas, estadísticas monetarias y financieras con cuentas nacionales. Y cuentas nacionales es la base, es la raíz donde confluyen todos los elementos metodológicos del resto de los sistemas. Y algunas novedades que, para concluir ya con el capítulo 6, es que, por ejemplo, la investigación y el desarrollo, que también se nombró por acá, hay un proceso que investigación y desarrollo no se considera como capital, ahora en este sistema se considera como capital. Los descubrimientos minerales, pero la protección mineralógica de minerales, el descubrimiento es un recurso de la naturaleza, eso tiene un tratamiento, pero todo ese efecto de prospección, etcétera, etcétera, se considera como capital. El armamento, que no se consideraba como capital, ahora se considera como capital. Y un aspecto que me parece que es trascendente es que incluye las medidas del bienestar, o al menos recomienda que se tenga en cuenta el bienestar. En los últimos tiempos se han trabajado, se han hecho congresos para medir la felicidad. Entonces resulta que los resultados han dado que los países más ricos no son los países más felices. Y se pregunta a uno, bueno, ¿y cómo han logrado estos datos? Son encuestas, todavía son encuestas, son investigaciones que se hacen, ¿verdad? Pero recomienda esto. Les voy a poner un ejemplo, porque a veces se dice Producto Interno Bruto y se asocia al bienestar. Eso no es un error. O sea, un error de interpretación quizás. El problema es el siguiente: si hay un fenómeno climatológico, por ejemplo, en el norte del país hay una sequía muy grande, hay una epidemia,
¿Qué produce? Gastos médicos, de transporte, de medicina, etc. ¿Dónde se confunde? En el Producto Interno Bruto. Se logró un bienestar, se mejoró, claro, porque evidentemente estaban enfermos, pero antes era 10 y lo volví a poner en 10, nada más que eso, pero en fin, no me dio algo nuevo, no se creó un valor nuevo, pudiéramos decir. Y así con una serie de cosas. En el capítulo 7, yo solo quiero destacar, porque aquí voy a molestar un poquito con algunos números. En el capítulo 7 voy a destacar lo siguiente. Al final de lo que se trata de este capítulo es que vamos a tener una nueva manera de medir el PIB, que es teniendo en cuenta la relación de precios de intercambio con el resto del mundo. Por ejemplo, se parte del índice de relación de intercambio, que es un indicador muy simple. Es tomar el índice de precios de las exportaciones y dividirlo entre el índice de precios de las importaciones. Si el numerador es mayor, qué bueno, me da mayor que 1. Perfecto, estoy vendiendo más que como estoy comprando. Pero si es al revés, estoy perdiendo. Si es igual, no ha pasado nada. Eso le impacta el poder de compra de las exportaciones, que es como el poder adquisitivo de la población. Su salario nominal, cuando usted lo divide entre el índice de inflación, le da el salario real. Y esto es igual, sus exportaciones como su ingreso del país desde afuera. Y cuando usted lo divide entre el índice de precios de las importaciones, usted está desplazando. Y entonces ese es el verdadero valor que usted tiene para salir a comprar afuera. Ese es el poder de compra de las exportaciones. El efecto de la relación de intercambio es el efecto que tiene el poder de compra sobre el intercambio. Que es una formulita, poder de compra de las exportaciones menos las exportaciones a precios constantes. Es decir, poder de compra de las exportaciones, lo que pasó con los precios. Exportación a precios constantes, quitando precios. Si quitas precios y en otro lado lo pusiste, la diferencia puede quedar a favor o no. Si esto da negativo, no es adecuado, no es perjudicial. Y entonces sale un indicador que es el que yo le digo a ustedes, que la CEPAL, no como nosotros, ni mucho menos. Que la CEPAL lo tiene en sus publicaciones, en algunas publicaciones. Y es que tomar el PIB en precios constantes y sumarle o restarle el efecto de la relación de intercambio. Y entonces ustedes verán que el Producto Interno Bruto tradicional no es igual. ¿Qué pasa entonces con los números de México con relación a esto? Es un aspecto que tiene novedoso del libro. Por ejemplo, me pone una tablita. Por favor, si están amables, miren. Aquí voy a... Esto es un color rojo, no se ve muy bien, pero lo que está subrayado es cuando el índice de relación de intercambio para México es menor que 1, es negativo aquí, es negativo aquí y es negativo aquí. Si tú lo ves simplemente ahí, pero no estamos tan mal, en última instancia, pues nada más que en esta serie de 10 años o de 7 o 8 años, pero señores, el problema es que estamos dependiendo del precio del petróleo. Y si el precio del petróleo afecta de una manera importante al índice de precios de las exportaciones, pues estamos dependiendo del petróleo. Y entonces ustedes saben la historia que tiene esto, ¿sí? De qué depende, por ejemplo, la renta petrolera y todo lo que más que se quiera plantear. Además, qué bueno que viva el petróleo, pero también tenemos que saber que aunque hemos ganado, ahora tiene menos peso relativo, pero tiene peso todavía en las exportaciones, es un producto volátil, mírenlo aquí. 36 a 90, 66, etc. Por eso es que está influyendo aquí de una manera, ¿ven? Ok, entonces, y nos vamos al capítulo, le digo, váyame efecto, aquí el efecto, no, el otro, ya aquí está el efecto de la relación de intercambio, y aquí está el índice, el ingreso interno bruto real, ¿no? A la que sigue y a la que sigue. Aquí está. Este es el PIB, miren aquí, PIB 7863, aquí 7831, menor. ¿Por qué? Porque la relación de intercambio no nos favoreció. Lo mismo que sucede en 2010, lo mismo que sucede en 2011. Y entramos al capítulo 8, que es la balanza de pago, que es un capítulo también interesante. No voy a hablar de la balanza de pago, porque si le digo todo lo que dice el libro, pues no lo van a comprar. No hay que sentirme comprar. Puede sacar cosas. Entonces tenemos lo siguiente. Balanza de pago. Lo único que quiero hacer con la balanza de pago es
comparar las dos grandes crisis que ha tenido el país en los periodos más recientes, 1994-95, 2008 y 2000. Las causas son distintas. Aquí la balanza de cuenta corriente empezó a hacerse deficitaria, sustentada en capitales volátiles. Como sabemos todos los economistas, ustedes yo estoy seguro que lo saben también, no se acuerdan, o si no se acuerdan no han leído porque hay gente joven que no había nacido. Entonces tenemos aquí el saldo de cuenta corriente que se va haciendo deficitaria y de buena primera hay un bajón extraordinario. ¿Por qué? Porque la Reserva Internacional se cayó. Si se cae la Reserva Internacional, el dólar se devalúa. Y si se devalúa, hay inflación. Y si hay inflación, empieza a haber una serie de dificultades para poder pagar las deudas. Y si se empiezan a ver, entonces las empresas, como se dice en México, empiezan a tronar. El PIB aquí cayó 6.2%. Causa. En el año 94 hubo algunos sucesos, como sabemos, en Chiapas. Estoy hablando de lo que piensa el capital extranjero, no lo que piense yo. El capital extranjero no tiene patria, eso no es ningún sacrilegio decirlo. Entonces, si me va a ir bien, me voy a ir, si no, no. Entonces, si hay problemas, mataron el asesinato del presidente del PRI. Las tasas internacionales de intereses subieron y se fueron a mercados seguros. Miren, aquí el signo contrario es disminución de la reserva y esto es aumento de la reserva. Ese es más o menos, es una síntesis. Y entonces viene después la del año más reciente, que todos sabemos, ¿no? 2009, 2008-2009. Aquí pasó lo siguiente, fíjense ustedes las exportaciones. Las exportaciones simplemente venían 2.91 y cayeron en 2.29, es decir, aquí hay unos 60 mil millones, 60 tantos mil millones de menos de exportaciones. Aquí están más todavía, ¿verdad? Perdón, exportaciones e importaciones, las dos caen. ¿Qué problema tiene cuando caen las exportaciones? Simplemente que el 80% o el 70%, o dependiendo del porciento, que es bastante alto, son bienes de consumo intermedio traídos de Estados Unidos. Y esto fue lo que provocó este fenómeno, fue la crisis que tuvo Estados Unidos en el año 2008. Pues esa fue la causa, la consecuencia, pues el PIB que creció el país que más creció en América Latina en el año 2008-2009 con relación al 2008 fue lamentablemente México, que creció un 6.5% del Producto Interno. Ya terminamos con la balanza de pago y ahora nos vamos al capítulo 9, que no tengo muchas cosas que decir, ahí hay algunas cuestiones de insumos productos. El INEGI ha hecho un magnífico trabajo con la materia de insumos productos duplicados, ahora está haciendo la materia 2008. Hizo una matriz para importación, hizo una matriz para producción nacional. Lo interesante es que cuánto de bienes nacionales lleva proporcionalmente una unidad de producto que se elabore, y tener eso separado de las importaciones es un elemento importante. Nuestra reserva ha crecido mucho, pero miren la deuda externa pública bruta, ¿cuánto ha crecido? 158, 359. Se ha triplicado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eso no nos permite la contabilidad nacional y las estadísticas macroeconómicas, como es la balanza de pago. Ya hablé del capítulo 9, por favor, y nos vamos al capítulo 10. ¿Qué pretendemos con el capítulo 10? ¿Qué pretendemos con ese capítulo 10 nosotros? O sea, los compañeros que hemos trabajado. Bueno, pues simplemente el alumno, cuando aprendió cómo se calculaba el PIB con los tres métodos conocidos, cuando se aprendió que la diferencia entre el ingreso nacional bruto y el disponible, o no sé qué, el ahorro, la inversión, está bien, muy bonito, profesor, que viene, que va el ejercicio. ¿Qué pasó con México? Entonces aquí empezamos nosotros. Esta la vamos a pasar y nos vamos a dedicar a la tabla. A ver, aplicaciones. Vamos a seguir, por favor. Sí, la otra. Porque aquí lo que dice las bondades del análisis macroeconómico. Ahora sí quiero decirle algo, señor. Quiero decirles lo siguiente. México es un país con gran potencial económico. Eso no es un descubrimiento, ni mucho menos, todos ustedes lo saben, mejor que yo. Pero a veces se nos olvida un poco. México
México es prácticamente el primer país y el segundo país en Producto Interno Bruto total de toda la región. México es el segundo país en Producto Interno Bruto por habitante en la región. México es el primer país en exportaciones en la región. En cuanto a las exportaciones, podemos decir aquí lo siguiente: México es el primer exportador de bienes y servicios de Latinoamérica. Del total vendido en la región, aporta a México casi la tercera parte. De esa magnitud le corresponde al mercado norteamericano un 1%. El turismo, primer país, y la inversión extranjera y las transferencias corrientes netas, que son las remesas, el primer país. Sí, hay disponibilidad. Entonces, hay posibilidades. La gran posibilidad es donde no hay donde no hay reserva para resolver, y hay reserva. Entonces, vamos a algunos números, no muchos para no complicar los ustedes. Este es el PIB de México. Fíjense que es una tasa de crecimiento inestable. Estos son los picos, ¿ven? La crisis, la otra crisis. Adelante. Esta es la estructura de la economía real. La manufactura es un elemento esencial del desarrollo. Entonces aquí vemos que no despega suficientemente. La que despega realmente es el comercio, que es una actividad inducida del resto de los sectores. Entonces por acá tenemos transporte, construcción y demás. Hay que dar un golpe ahí. De paso debo decirle que, no sé si ya lo dije, pero si no lo voy a decir, que se habla de reformas estructurales, pero hay que hacer una reforma estructural en la industria. Es decir, empezar a estudiar los encadenamientos internos de la economía. ¿Por qué se importa más del 75%? Podemos resolver o no algunas cosas, pero es necesario dedicarle espacio y tiempo a ese problema. Me parece que es una reforma estructural fundamental de la economía real del país. Seguimos. Los sectores institucionales. Los sectores institucionales nos dan, o sea, en este caso más bien es la distribución del ingreso. Remuneración del salario. Esto con relación al Producto Interno Bruto. En el año 2003, 31.4%. En el año 2010, 28%. ¿Qué pasó? La crisis. 3 puntos, salarios menos de este año con relación a esto. Si vemos la diferencia que es la parte de los empresarios, con 59 y 62. No hay nada con relación a los empresarios. Los empresarios son imprescindibles para el desarrollo, para el país. Pero vemos que habría que buscar ahí también un sentido de que la crisis no afectara de la manera tan, quizás, con cierta importancia a la crisis. Adelante. Apertura al exterior. México tiene una gran apertura al exterior. El intercambio mercantil es la suma de las exportaciones con las exportaciones divididos entre el PIB. Esa es la proporción del intercambio mercantil del Producto Interno. En el año 1999, 29%. En el año 2010, 58%, pero ha llegado a 40%. México es un país abierto al sector externo. Aquí, la inversión extranjera. Acá, la inversión extranjera. Esto es lo que hay que hacer en cadena. En un año como otro, un año como otro. Y aquí, en un año, 725 o 725 millones. ¿No? O sea, es un país abierto al exterior. Entonces, el destino de la exportación de Estados Unidos y de la después de esta pero te lo digo, porque me la sé un poquito, porque es un poquito que falta lo siguiente. Miren, hay una correlación entre las importaciones y el Producto Interno Bruto. Cuando me da el pico, van a las importaciones. Que se dice, bueno, vamos a crecer al 7%. Vamos a crecer al 7%. Difícil. ¿Por qué? Porque si estamos amarrados con las importaciones, crecemos un 7%, crecen las importaciones, y golpean el comercio exterior.
y golpea la balanza de pago, y golpea el déficit de la cuenta corriente, la balanza de pago y la deuda financiera. Entonces, se dice, lo voy a dar a poner el número para ver si es posible. Es una especie de control policial. Y por último era lo siguiente. Si tuviéramos la perspectiva que nos damos cuenta, ¿se oye? Bueno, la economía, cuando la dividimos en sectores institucionales, es decir, en empresas, en hogares, en gobierno, el déficit fundamental es de las empresas, financiado por los hogares y financiado por el gobierno, muy poquito por el gobierno, los hogares. Claro, es cierto que el señor que tiene acciones, pues sencillamente también es un hogar y ahorra y financia, pero las empresas internas se están financiando con esos sectores, ¿no? Entonces habría que también estudiar este problema, puede ser un problema estructural también, que pudiera ser estudiado.